Hola, bienvenidos nuevamente a Entre Tejas TV. Uno de los temas que yo creo que son muy interesantes y que no siempre tenemos oportunidad de observar, de escuchar y sobre todo de que nos lo compartan los mismos creadores es ese momento culminante en que se da la creación artística, lo que algunos llaman la inspiración, bajan las musas, ¿qué ocurre realmente? Y yo no quise desaprovechar la oportunidad de que ahora estamos en contacto con el poeta Roberto López Moreno, con el escultor Luis Aguilar, ambos maestros en su disciplina. Por eso es que Entre Tejas los invitó a esta oportunidad de conversar y muchísimas gracias, don Roberto López Moreno, muchísimas gracias, don Luis Aguilar Castañeda, qué bueno que están con nosotros. Pues como he dicho, el tema tiene que ver con el momento de creación. Le damos la palabra a Roberto López Moreno. ¿Cómo se da ese momento de creación en la poesía, en la narrativa? Muy buenos días a todos. Un saludo, un fuerte abrazo, Luis Armando. Un fuerte abrazo, Luis. Eh, qué bueno que la tecnología nos puede hacer que estemos reunidos, que estemos juntos, viejos amigos que hemos sido toda la vida, ¿no? Oye, respecto a la pregunta, Luis Armando, hay una serie de comentarios o de puntos de vista acerca de si la inspiración existe o no existe. En torno de eso se ha rodado mucho en cuanto a conceptos, muchas ponencias al respecto. Eh, Algunos dicen que sí existe, otros que no. Yo pienso que sí existe, pero también pienso que existe como resultado de un trabajo muy intenso que el artista realiza. Hay momentos en que sí es necesario sacar todo eso, ponerlo en juego, ponerlo en práctica, pero es como un resultado de una acumulación de trabajo. Yo creo que el artista es un trabajador de tiempo completo y que esa inspiración se la trabaja él mismo después de muchas horas de, de práctica, de estudio sobre su materia, después de muchas horas de entrega, llega ese momento en que te está pidiendo que pases al otro nivel, que es al nivel creativo. No sé, Luis, qué pienses sobre esto, pero esa idea la he venido eh, madurando desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo? ¿Qué pasa con la inspiración? ¿Qué existe? ¿No existe? Y he entrado desde mi ámbito muy personal, he entrado a ese tipo de consideraciones, he llegado a esta conclusión que les comento. Lo dejo sobre la mesa para ver qué es lo que opinan ustedes, mis queridos amigos y queridos intelectuales chiapanecos. Gracias, don Roberto. Don Luis Aguilar, ¿cómo Sí, ocurre sí, ese momento de inspiración en tu caso como escultor y como artista visual, por supuesto? sí, pues también agradecer que la tecnología nos da esta oportunidad para saludarnos, conversar sobre este tema tan interesante. Yo coincido plenamente con Roberto. Hay un gran artista, Picasso, que decía, yo todos los días me encuentro trabajando, estoy trabajando para que la inspiración me encuentre trabajando. Muy bueno. Entonces, pues sí, yo tengo varias cosas personales también que decir que me ha encontrado trabajando. Una que es muy íntima, estaba realizando una pieza, me gusta mucho trabajar en cera, con alambres, entonces eh, hago la estructura y la estructura de repente se convierte en parte de la pieza.
no la escondo, como las canasteras de Comitán y muchas otras. Entonces, yo estaba trabajando esta pieza y de repente sentí que yo era observador de lo que estaba haciendo. Entonces fue un momento luminoso, fue un momento irrepetible, que lo platiqué con algunas gentes, lo platiqué con Emilio Haddad, que era en ese momento el presidente de Hipnosis Aplicada en México, y me dijo, me interesa mucho, vamos a hacer experimentos, y sí, hicimos algunas esculturas ahí bajo hipnosis con él, pero nunca se volvió a lograr entrar a ese estado que les estoy platicando. Entonces, sí es un momento de iluminación, siento yo, en el cual hay un desdoblamiento de nuestra personalidad, como en este caso que yo platico, y pues sí, coincido con Roberto plenamente. Hay que trabajar todos los días, tratar de que esa inspiración nos encuentre trabajando. Claro, qué interesante porque estoy considerando que es un despliegue de tu personalidad a verte desde fuera, trabajando, pero ¿cómo pasa en el caso de un escritor? Encuentra los temas y se crea una atmósfera y se encierra en eso durante el proceso, se desvincula de la realidad. Sí, es similar. Acuérdense que todo, en fin, a fin de cuentas, es un pensamiento, surge de un pensamiento poético. Y ese pensamiento poético se da en el momento en que llegamos al punto de la cantidad hechizada, como diría el Sama Lima, ¿no? La cantidad hechizada, que es un momento en que la acumulación es tal que da el salto cualitativo hacia, en este caso, por lo que estamos hablando, hacia la creación, ¿no? La cantidad hechizada es el cúmulo de experiencias, el cúmulo de eh, aprehensiones de realidades estéticas, y llega un momento en que la acumulación te hace dar el salto de la cantidad hechizada, que es el salto al acto creativo. Yo creo que esto es producto tu formación cultural, de tu estar constante en la teoría de tu trabajo, en la teoría de lo que representa tu expresión estética, y esa acumulación es la que te da de repente la visión, una visión eh, que te, que te hace escribir, que te hace, dije escribir en mi caso, ¿no? Pero que te hace crear, ¿m? Que te hace crear en el tipo de arte que tú estás haciendo, y te hace que pretenda estar el universo reunido en ese momento de, de expresión, ¿no? Expresiva. Mira, el Luis y yo hemos tenido eh, muchos acercamientos respecto a la creación artística. Hemos hecho proyectos que desgraciadamente por algún motivo no han sido este, objetivo, hechos objetivos, ¿no? O sea, que no se han realizado, pero Materializado. sí, que no se han realizado, pero que los proyectos allí están, siguen estando de alguna manera. ¿Qué es eso? Es unir los dos momentos de creatividad, ¿no? Darles una forma muy concreta desde la escultura y desde la poesía, juntar las dos expresiones, que debe ser, a la hora de realizarlo, debe ser una cosa maravillosa. Lo que pasa es que no hemos tenido oportunidad de hacer, y todo se ha quedado en proyecto, pero ese lo menciono porque es la suma de las dos experiencias, y luego enlazarlas, como ves.
enlazarlas y decir algo a tu tiempo, decirle algo a tu sociedad, decirle algo a ti mismo. ¿Mm? ¿Cómo Claro. ves? No, y estoy entendiendo que si es complicado ese momento de arrobamiento, de inspiración, y si es complicado un diálogo entre dos personas que termine de discusión, ¿cómo poder cofraternizar y sintetizar estos dos momentos de inspiración en que dos artistas de diferente disciplina, aunque el arte es uno solo, pueden coincidir de esa manera? Qué maravilla. Luis, ¿cuál es tu comentario al respecto? Sí, pues sí, Roberto me ha hecho el favor, por ejemplo, de cuando yo regresé de Luxemburgo, él vio la pieza y escribió algo muy bello, no lo tengo en la mano ahorita, pero algo muy bello. Esta fue una coincidencia. Y otra, cuando se hizo la Sinfonía para la Paz, que iba a estar basada en una escultura mía de la marimba, pero sí se hizo gran parte de ese trabajo, se presentó en Bellas Artes un 14 de septiembre, se presentó en Bellas Artes y fue maravilloso. Lástima que nadie se preocupó por grabar esos momentos, pero fueron esplendorosos. Estuvo Roberto López Moreno, intervino en la parte poética, don Seferino Nandayapa en la música, y estaba Amparo Montes también intervino en esa ocasión. Entonces, pues sí, hemos estado muy cercanos, efectivamente. En una ocasión, nuestra amiga de los tres, Marie Rose Bonifaz, me habla por teléfono allá en la Ciudad de México y me dice, tengo un primo que quiere conocerte. Es Roberto Domínguez. Roberto Domínguez es un físico e inventor y son de los investigadores de la UNAM, una gente muy brillante, y me dice, quiere conocerte, quiere platicar contigo. Oye, pues maravilloso, Roberto Domínguez. Y total que nos ponemos de acuerdo, me da su teléfono, me pongo de acuerdo con él y voy a visitarlo a su casa. Él es inventor, en ese momento acababa de inventar un estacionamiento para 40 coches por medio de un elevador central. Llegaba el auto, uno bajaba, tecleaba sus placas y salía un boletito y el robot hacía que viajara el coche al nivel que les correspondía en el espacio también. Me platicaba su invento y demás, y entonces me dice, me interesaba mucho platicar contigo, Luis, porque quería saber cuál es el momento o cuáles son los mecanismos para que un escultor cree un artista. Yo le devolví la pregunta y le dije, yo también tengo mucha duda, ¿cuál es el momento para crear lo que estás haciendo como inventor, como científico? Y él me respondió, me dice, en la universidad tenemos un departamento donde cuidamos animalitos de todo tipo. Entonces, sacamos un escarabajo y observamos siempre los movimientos de sus articulaciones y todo, que serán aplicados en cada uno de nuestros proyectos. O sea, la naturaleza me estaba dando a entender que la naturaleza es la que te da la inspiración. En el caso, no nada más de los inventores, sino también de nosotros. Y yo creo que también en Roberto, estoy seguro que gran parte de la observación de la naturaleza es la que te detona ese momento creativo. Quiero escuchar a Roberto. Claro. Muy bien. Sí, mientras estaba hablando Luis
y como hizo mención del poema ese de Luxemburgo, me puse a buscarlo, ¿no? Y Y dilo, por favor. lo tengo aquí, se llama Sierpe de Luxemburgo. Yo tengo que explicar antes que nada que Luis Aguilar hizo en Luxemburgo un Quetzalcóatl sensacional, con bloques de metal juntados, de manera de que pudiera ser una serpiente. Lo sabemos nosotros, pero en Luxemburgo no lo saben. Entonces se abre la página de la ensoñación, que es otra cosa de la que no hemos hablado, ¿no? Ujú. Eh, la cita que el autor sabe y conoce que es de su cultura, pero que al darla a otras culturas te abre un universo a 20,000 conjeturas, ¿no? Eh, entonces, esta escultura me interesó mucho. Esa serpiente plumada, a la que me he referido con bloques de metal, se llama Plumisierpe de Luxemburgo. Avanza el óxido sobre el acero, ratificando la edad de la llama. Desde la epidermis alfabetizada de la piedra, dogma nómada sobre la sal azul, fusila el sobretiempo en una flor bilingüe que las manos del autor hacen liturgia. Aguilar el metal, serpear la imagen, hábiles manos, hábiles, nuevos signos y el mismo, eterno, siempre. El arquitecto integrándose en 33 facetas y el silencio en medio, vibrando, creando tensión en el espacio, carga divinizada, ahí, en los jardines del castillo de Beaufort, en donde las 7 caras de este cuerpo hablan al sol desde sus potencias interiores. Plumisierpe de Luxemburgo, metal aguilardado, en donde ahora también estamos, y después el mar. Es el poema dedicado a esta escultura de Luis Aguilar, que la tengo además en mi librero, tengo la fotografía en mi librero. Luis es un artista que siempre me ha emocionado mucho, ¿no? Gracias, Roberto. Es mutuo. Qué piensa Luis Aguilar? ¿Qué sintió cuando leyó por primera vez este poema y ahora de nuevo? Porque vimos en tu rostro la emoción. Me emociona muchísimo, no nada más que sea de mi trabajo, sino el trabajo de Roberto me emociona siempre. Y bueno, aquí estamos hablando, estamos coincidiendo con lo que dice Roberto de esa unión de dos actividades artísticas. O sea, yo hago una pieza y él se interesa en escribir en ella y le da la inspiración, digamos, para escribir. Entonces, pues es maravilloso, o sea, es algo que no es nuevo, lo hacían muchos artistas en Europa, en otros lados, cuando tenían la fortuna de poderse sentar y tomar un café, una copa, y convivir y interesarse uno el trabajo por el otro. Claro, claro. Sí, aquí hay un ejemplo de esta creación artística desde la escultura y luego la poesía. ¡Qué maravilla! Me va a costar mucho hacer esto y me va a doler separar un poquito estas líneas que ustedes han llevado intrincadas a lo largo de su creación en los últimos años, pero yo quisiera que separáramos un poquito, perdón. Y Luis, ¿podrías hablarnos de cómo surge la idea de una escultura? Digo, soy muy afortunado que me has compartido las imágenes de cómo va creciendo la escultura, cómo se va transformando, cómo surgió la idea, pero ¿nos puedes compartir eso, por favor? Sí. Primero, pues tener muy claro que si voy a trabajar un material,
debo de tener respeto por él. Es decir, para que sea más claro, si yo voy a tallar una piedra, un mármol, o un pedazo de madera, un tronco, hay que tratar de aprovechar al máximo el material. No me van a dar un trozo y voy a hacer un palillo, exagerando para que se entienda la idea, ¿sí? Sino tratar, dicen los que saben, dicen irse a los límites, ¿sí? Entonces, ok, se pone uno frente a... En el caso de la talla, que me fui por eso ahorita, en el caso de la talla, siempre se hace un modelo previamente, ya sea en yeso o en cera o en plastilina, y de ahí se pasa al otro material. O sea, ya uno ya puede transponer todas las medidas y todas las a otro material. Pero, ¿qué pasa cuando una idea inicial la pasas y la desarrollas a otro material? Es cuando realmente surge ese momento creativo. Porque el otro fue meramente un pretexto, y donde realmente se va a desarrollar la obra es cuando lo pasas a otra escala, cuando te surgen los problemas, cuando tiene que haber un diálogo con el material. Entonces son momentos, pues sí, muy íntimos, y voy a utilizar una palabra así como mística, son hasta misteriosos, porque vas encontrando, en el caso de la madera vas hablando con ella y vas buscando que te ayude. No te vas en contrapelo, como dicen, contra las líneas. No, vas buscando cuáles son las líneas que te van llevando para lograr no agredir tu material, sino aliarte con él. En el caso de la talla. En el caso, digamos, ¿qué pasa con el modelado y el bronce? También, yo hablaba hace un momentito que dije, empiezo por una estructura, empiezo como un leve juego, como llamando bueno, otra vez la inspiración, y de repente viene un chispazo y dices, por acá. Y sigues haciendo la estructura y después recubres de plastilina o cera, que es para mí el material más maravilloso que he encontrado, y van surgiendo las cosas, van surgiendo y te empiezas a dejar llevar, y sabes cuáles son esos límites que hablé al principio, ¿sí? Y sabes que hay reglas, de alguna manera, no porque sea una pieza abstracta, decía un maestro, hay quienes hacen churrumais. Se refería a que no nada más es lo que salga, no. Aquí tienes la información en tu cabeza, y también el abstracto tiene sus reglas. Gracias, Luis. Esto nos ilustra mucho el tema de la creación, justamente, que es de lo que estamos tratando. Pero a mí me gustaría también conocer cómo es el caso de la literatura en un material también tan versátil, tan dúctil, como lo es la palabra. En el terreno de la literatura es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y de acuerdo con lo que estaba diciendo Luis, de repente uno se encuentra con que hay una serie de reglas con las que tiene uno que cumplir, y que después de conocer las reglas y todo eso, las modifica uno de alguna manera, ¿no? Porque las utiliza uno para su servicio, y tu servicio requiere otras cosas.
Entonces modificas la regla o impones, sin pretender eso, impones tu propia regla, ¿no? El lenguaje es una materia igual que en la escultura que hay que estarlo modelando, acariciando, pensándolo con cariño, con amor, y después, en un momento dado, saltar con el permiso del lenguaje y a veces sin el permiso de él, ¿no? Por ejemplo, en mi quehacer literario invento palabras, pero palabras que deben tener una lógica. Por ejemplo, hay un verbo que uso mucho en piezas poéticas, que es el verbo lermar. Y la gente pregunta, ¿y qué es lermar? Yo ya lo busqué en el diccionario y no lo encuentro. No, no lo voy a encontrar nunca. Y entonces ya les explico la lógica del neologismo, ¿no? Durante mucho tiempo, durante muchos años cuando yo era niño, la Ciudad de México se abasteció de agua eh, eh, con el río Lerma. ¿Mm? El río Lerma era el que abastecía de agua a la Ciudad de México. Entonces de ahí viene Lermar. Mira, Luisa acaba de lermar en este momento, ¿no? Tu vaso de leche. Entonces, es uno Le Armando un blanc de blancs. sí. Está bien, muy bien. Bien Ya te, ya te apropiado. iba, ya te iba, ya te iba a decir que es vale ejemplo para el auditorio, como No, toda no, es estos años que hemos tenido de mochería en los medios masivos de información. De Adelante, puede mochería, ser oscurito, no hay de problema. mochería, De Luis mochería, Armando. sí, A ver, sí, háblanos tú, exacto. deja de ser sujeto también de inquisiciones. Háblanos de la mochería, a ver, de la mochería No, en mejor México. háblanos del Lermar. Mejor lermemos. Entonces, en un momento, por ejemplo, en la actualidad se utiliza en la poesía mucho el verso libre. Entonces la gente cree que el verso libre es nada más tirar líneas, tirar líneas que no rimen y estás cumpliendo con el verso libre. En realidad no. El verso libre tiene adentro como alma, tiene esa experiencia que nos han dado los muchos años o siglos en el lenguaje, ¿no? Hay un ritmo que no se ve, pero que está, que existe, que le da la musicalidad que se requiere para que sea poema. Acuérdate que los poemas originalmente eran canciones, no eran cantados. Estoy refiriendo desde los griegos, ¿no? Los Eran Aedas. cantados y los aedas, y poco a poco fueron separándose la música y la poesía y fueron creando su propio ámbito, cada uno por su lado, pero en realidad nacieron así como cantos. Y y entonces esos cantos requieren eh, pues una disciplina, como conocimiento de la materia para que realmente sean cantos, sean musicales. Y eso es lo que te obliga a estudiar las viejas, antiguas, clásicas formas de lenguaje poético. Las que después en esas te vas a basar, pero no te vas a quedar en ellas, te vas a basar para crear nuevas formas, pero que tengan una lógica, ¿no? Claro, Ese claro. es el asunto. Yo creo que nuestro amigo el escultor la tiene más fácil porque tiene la materia o el bloque de mármol o la pieza de madera y sobre eso va a trabajar. El poeta lo tiene absolutamente abierto y nada más con el interior, el alma del ritmo, de la eufonía. ¿Qué opina de eso, Luis Aguilar? Sí, hay una gran mentira que dicen que Miguel Ángel eh, únicamente quitaba lo que le sobraba a la piedra. Y digo que es una gran mentira porque para tallar algo hay que tener un modelo, ya sea
modelado con plastilina, yeso, como le dije, y después lo pasas a la piedra. Nadie se pone a tallar a lo loco sin tener un modelo, ¿sí? ¿O podría tener la estructura Entonces, mental? Tampoco. exactamente, ¿Tiene sí, que ver sí, algo tangible? así es, por supuesto. Entonces, esta mentira que dicen que mucha gente no sabe este proceso, dice, sí, es que le va a quitar, Miguel Ángel le quitaba lo que le sobraba. Pues sí, todos los escultores hacen eso, trazan y le quitan lo que le sobra a la piedra para que aparezca la figura. Entonces, pues sí, mencionó varias palabras, Roberto, que también en este caso de la escultura se utiliza en el ritmo, ¿sí? Se me va Composición. los contrastes, por ejemplo, son muy importantes. Y bueno, en mi caso, y tú lo sabes, y Roberto también, soy un apasionado del vacío. O sea, el vacío, siempre vuelvo a repetir, así como en la música existen los silencios, en la escultura, gracias al vacío, se logra la tridimensionalidad. Entonces, pues sí, nos tocamos puntos muy similares, la escritura y la escultura. Claro.